Buenas noches, chicos. ¿Empezamos o todavía? ¿Me avisa? Ah, sí, doctora, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí la puedo ver. Ok, doctora, ella puede iniciar. ¿Puedo iniciar? Ah, sí, doctora, ella puede iniciar. Ya. Buenas noches, chicos. Bueno, antes que nada, la disculpa del caso. Bueno, he tenido un pequeño problema aquí con la computadora y, bueno, sus compañeros me están ayudando en cuanto a las diapositivas de la exposición. En primer lugar, les agradezco la invitación que me hayan convocado para poder formar parte de este curso y pueda ser de mucha ayuda para ustedes. Bien, ¿puedes pasar, por favor, la diapositiva? Vamos a empezar hablando acerca de la enfermedad renal crónica, que fue el principal tema que ustedes son los que solicitaron para poder explicar. Bien, la enfermedad renal crónica, como bien lo dice, ya no se llama insuficiencia renal crónica, sino, como sus propias palabras, enfermedad renal crónica. ¿Y a qué se refiere con esto? Es la disminución progresiva e irreversible de la función renal que va a ocurrir dentro de meses a años. Frecuentemente es a partir de los 3 meses. Más adelante les voy a ir explicando en qué consiste esto. Se considera, digamos, esta enfermedad renal crónica ya en estadio final o fase final o destino final por diversas patologías que pueden presentar que van a afectar al riñón de forma permanente, crónica e irreversible, como se los vuelvo a repetir. Eh, Actualmente, incluso en la guía del 2023 que todavía aún no sale, hay controversias, ¿no? En que si en algún momento se puedan revertir los cambios histopatológicos que ya tiene en sí ese riñón. Incluso hay medicamentos que actualmente están en boga, que ya han hecho estudios que pueden hacer que, digamos, mejore la función renal en un paciente con ya una enfermedad renal crónica ya establecida. Siguiente, por favor. Bueno, para lo que es en sí, ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica, como ya les expliqué, es una enfermedad, es, se debe a la presencia de marcadores que me van a producir o que mejor dicho me van a dar a entender lo que es un daño o una lesión renal, ya sea por tres motivos, puede ser en el sedimento urinario, por imágenes, por histopatología, ¿no? Que este daño renal o lesión renal va a permanecer por más de 3 meses. Esto asociado a una tasa de filtración de menor 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, ¿no? Como les dije, este número, esta tasa de filtración tiene que ser menor de 60 por o igual de mayor de 3 meses. Como muy bien lo dice también en la guía CADIGO, estos marcadores o de daño renal o lesión renal se pueden ver en lo que es la albuminuria, en este caso, ¿no? En sedimentos anormales en orina o en la alteración a nivel de los electrolitos en nivel tubulointersticiales, anormalidades que se detectan realmente histopatológicamente mediante una biopsia renal o mediante, digamos, ecografía en donde hay alteraciones en el nivel de la estructura del riñón, ¿no? O también hay una historia de que esta persona puede haber tenido un trasplante, ¿no? Pasa, por favor. Bueno,
Tenemos esta enfermedad renal crónica según su causa. Se podemos dividir en lo que es causas intersticiales y causas glomerulares, ¿no? Simplemente para diferenciar en qué, digamos, síntomas o signos me pueden presentar estos pacientes o las personas que que tengan enfermedad renal crónica y yo poder diferenciar clínicamente, ¿no? Este cuadrito se los puse más que nada para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, los edemas a niveles, si la causa de la enfermedad renal crónica es a nivel intersticial, pues los edemas son escasos. Si esta causa de la enfermedad renal crónica es glomerular, frecuentemente pues presentan estas personas o los pacientes edemas que muchas veces pueden llegar a anasarca. También tenemos que el volumen urinario está normal o aumentado en un paciente que es de causa intersticial o en un proceso glomerular que también puede estar disminuido. Tenemos también lo que es la proteinuria. Cuando la causa es intersticial, la proteinuria es significativa, a diferencia de que si esta causa es glomerular, pues la proteinuria es en un rango nefrótico, ¿no? Mayor de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar también a identificar? Es la albúmina, que frecuentemente, si la causa es intersticial, pues la albúmina se va a mantener en rangos normales, a diferencia de que si es una causa glomerular, la albúmina está por debajo de los valores normales, muchas veces con hipolipidemias severas. También la causa, si es un paciente con una hipertensión, puede ser simplemente, digamos, a nivel histopatológico, un problema a nivel de nefroangioclerosis o a nivel glomerular, que es muy frecuente la sobrehidratación, por lo mismo que son los edemas. Tenemos también la acidosis metabólica, que en una causa intersticial es severa, y en una glomerular puede ser severa, está presente, pero no es tan severo, puede ser leve o moderado. Bien, de ahí, y las causas de muchas veces de los pacientes que tengan causas intersticiales pueden ser uropatías obstructivas o también como problemas de hipertensión, problemas que tengan tuberculosis o pacientes que tengan problemas con drogas, ¿no? En lo que es etiología glomerular, pues la enfermedad más frecuente que todos conocemos, que es la diabetes, que es a la cabeza, ¿no? También está la amiloidosis, el lupus, también, que es una causa muy frecuente de etiologías glomerulares, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología va a escoger se va a deber de diferentes mecanismos. Uno de los cuales hay ciertos mecanismos específicos que va a ir de acuerdo a la etiología, que va a ir progresivamente, digamos, la disminución de las nefronas, ¿no? Disminución de la masa renal. Esta disminución o reducción va a provocar mecanismos compensatorios, ¿no? Para que esta hipertrofia o la disminución de las nefronas no estén tan afectadas, sobre todo en su funcionamiento. Esta hipertrofia va a ser mediada por moléculas vasoactivas, como en este caso las citoquinas. También va a estar influenciado por los factores de crecimiento, por incremento de la presión y el flujo capilar también va a intervenir, ¿no? Todos estos mecanismos van a ser dados por la hipertrofia y la esclerosis. Bien, ¿puedes pasarlo, por favor? Bueno, hay mecanismos intrínsecos de autorregulación renal. Estos mecanismos que nos van a ayudar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, doctora, sí se lo puedo oír. ok. Estos mecanismos intrínsecos de autorregulación renal se deben a dos mecanismos.
¿no? Uno es un mecanismo de reflejo miogénico de la arteriola aferente, que más adelante les voy a decir. Esta arteriola va a responder si hay una vasodilatación o vasoconstricción, digamos, a nivel renal, dependiendo de la presión arterial sistémica, que eso va a afectar a la presión intraluminal del glomérulo, ¿no? Y también tenemos un mecanismo de feedback túbulo-glomerular que nos va, digamos, va a ser un mecanismo de regulación, ¿no? Si hay un aumento en la presión sistémica, esto incrementa o el aumento de la presión intraglomerular, va a hacer que haya una hiperfiltración, ¿no? Y esto sea ocasionado por una apertura de los canales de canales de sodio-cloro a nivel tubular. Y esto me va a provocar una vasoconstricción, sobre todo en la arteriola aferente. Y esto me va a condicionar a que haya un aumento de la hipoperfusión renal y sobre todo haya un daño renal. Siguiente, por favor. Bien, como ven ahí, hay un daño, como observan ahí en la figura, se ve, como ven ahí, está el glomérulo, ¿no? Con todas sus partes, como ven ahí, está la arteriola eferente, está la arteriola aferente, incluso la cápsula de Woman, ¿no? Que es por ahí donde salen ambas arteriolas. Está el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. ¿Qué es lo que pasa acá? Si hay un problema, hay un daño renal o una lesión renal, como les dije hace un momento, va a haber una disminución de las nefronas, va a disminuir la cantidad de nefronas que tenemos en el riñón. Esto me va a generar una hipertensión capilar glomerular debido a que hay un aumento en la presión arterial sistémica. Y en este caso, va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. Así regularice más, con los mecanismos de autorregulación, va a hacer que se regule la presión a nivel intraglomerular, pero igual eso trae consecuencias. Esta hipertensión intraglomerular va a ocasionar incremento de filtración de proteínas plasmáticas, como cuáles, como la albúmina, la transferrina, la IgG, los factores de complemento, ¿no? La angiotensina 2. Todo esto me va a condicionar a que haya una hiperfiltración. Es por eso que muchos de estos pacientes acuden ya al nefrólogo con ciertos rangos de proteinuria, ¿no? Por la pérdida de proteínas por esta hiperfiltración glomerular, que es ocasionada por este daño renal. Siguiente, por favor. Como ven aquí en la otra figura, hay muchas veces esta hiperfiltración me va a llevar a un daño ya terminal, ¿no? A una lesión terminal del riñón. ¿Debido a qué? Porque va a haber una excesiva reabsorción tubular de las proteínas, va a haber una alteración a nivel de los genes del factor de crecimiento, va a haber una liberación de sustancias vasoactivas inflamatorias en el intersticio, y esto me va a condicionar a que haya un reclutamiento de células inflamatorias, ¿no? Incluso a nivel histopatológico se ve que el intersticio no puede, está lleno de células infiltrativas, inflamatorias, en el cual no se puede distinguir, digamos, los túbulos, ¿no? A nivel histológico. Esto me va a generar proliferación de fibroblastos y esto me va a conllevar a una esclerosis renal, ¿no? Mediante el mecanismo de fibrogénesis. Si se dan cuenta, todo es un ciclo, ¿no? Esa diferenciación a nivel de las células tumorales va a ser, no se va a poder brindar y esto va a hacer que haya un incremento, ¿no? De colágeno tipo 4. Con esto me va a conllevar a una hipertrofia también de las células tumorales. Si se dan cuenta, todo es en un ciclo, ¿no? Y todo esto me va a causar una esclerosis renal. En otras palabras, el glomérulo va a dejar de trabajar y ese glomérulo y además de los túbulos se van a esclerosar. Sigue, por favor, la siguiente. Bien, epidemiológicamente la enfermedad renal crónica ha ido incrementando en el transcurso de los años, ¿no? Ha experimentado un cambio significativo, incluso
en los últimos 20 años hasta la fecha, ya la enfermedad renal crónica está catalogada como una enfermedad, ¿no? De larga data, ¿no? Que afecta, es la primera causa muchas veces de pacientes que son hipertensos, sobre todo, ¿no? Antes, frecuentemente, las causas de una enfermedad renal crónica eran enfermedades glomerulares, ¿no? Y los conllevaba a que el mismo nefrólogo los atienda. En cambio, ahora, a la fecha, no. Muchas veces los pacientes que tienen alguna enfermedad o están en diferentes estadios, sobre todo en estadios iniciales, acuden a un médico de atención primaria, ¿no? Y ya muchas veces por desconocimiento no los captan y no los dan un buen manejo y no los derivan al nefrólogo inmediatamente, ¿no? Actualmente, como les dije ya, la enfermedad renal crónica es un problema incluso de salud pública a nivel mundial, incluso latinoamericano también. ¿Y esto debido a qué? Porque hay una alta prevalencia, ¿no? Del envejecimiento, de hipertensión, de diabetes, hay enfermedades cardiovasculares y sobre todo el incremento de los pacientes obesos. Incluso en Perú, en el año 2015, hicieron una revisión sistemática, siendo la primera causa de enfermedad renal crónica la diabetes. Siguiente, por favor. La bueno, como les dije, ¿no? La incidencia antiguamente es de 200 casos por 1 millón de personas en Estados Unidos y a nivel de Latinoamérica, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología hizo un estudio, ¿no? Entre 1992 y el 2002, en el cual mostraba un incremento lineal de la demanda de servicios, sobre todo en pacientes que estaban en diálisis desde el año de 1992. Hicieron un estudio, el estudio NANES, en el cual realizaron en Estados Unidos en el año 2003, en el cual la enfermedad renal crónica afectó al 10% de la población. Es decir, que una de cada 10 personas estaba afectado por algún grado de la enfermedad renal crónica. ¿Puedes pasarlo, por favor? Bueno, tenemos, como yo les iba mencionando, factores de riesgo, ¿no? Que me pueden conllevar a una enfermedad renal crónica, dentro de los cuales está antecedentes, ¿no? Familiares, está la hipertensión, la diabetes, como ya les acabo de mencionar, enfermedades autoinmunes, episodios previos de falla renal aguda. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que un paciente ya esté establecido con una enfermedad renal crónica y de repente sus valores de uricreatinina han subido porque vino deshidratado en emergencia o porque tiene algún proceso infeccioso. Otro factor de riesgo asociado a la enfermedad renal es la edad avanzada, bueno, en este caso también los varones, ¿no? Antecedentes de proteinuria, ¿no? Hiperlipidemia, hiperfatemia, hipercalcemia, hábitos nocivos como el tabaco, ¿no? Pero en sí, eso es algo en general que antes, digamos, se veía lo más frecuente. Pero en sí, hay unos factores más exactos que actualmente, incluso las guías también lo mencionan, que es de mucho más frecuencia para tener enfermedad renal crónica. Por favor, pasa a la siguiente. Bueno, como ven acá, tenemos factores de riesgo para enfermedad renal crónica que a la vez también pueden ser factores de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Los factores que son modificables y los factores no modificables. Dentro de los cuales los factores que son no modificables tenemos a la edad avanzada, sobre todo las personas adultas mayores, tenemos al sexo masculino, la raza negra, que es primordial siempre, incluso los estudios, y las personas que son prematuras, ¿no? Bajo peso al nacer. Recording in progress.
Chicos, ya entré por mi computadora. ¿Puede compartir pantalla, doctora, o desea que le siga presentando? Por favor, síganlo presentando. ¿Me escuchan? Sí se puede escuchar, doctora. Ok. Bueno, entonces, como les digo, ¿no? Hay factores que son no modificables y lo que ya les acabo de mencionar, incluso son factores de riesgo. Y los que sí son potencialmente modificables es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperinsulinemia y la hipoliminemia. Todos estos me van a conllevar a estas causas, estos factores, a que haya una hiperfiltración, como ya les dije hace un momento, y conlleven a esto a una proteinuria y que esto me lleve a un mecanismo de progresión de la enfermedad renal crónica. Eh, Hay, digamos, factores adherentes a la misma enfermedad renal crónica que ya está establecida. Por eso es que dicen acá la anemia, alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, hiperparatiroidismo y acidosis metabólica. Pero esto siempre y cuando ya el paciente presente una enfermedad renal crónica. Pero no se olviden, ¿no? Acuérdense que siempre hay factores modificables y no modificables, que son factores de riesgo para conllevar a una enfermedad renal crónica. Por favor, pasa. Hay factores predictores también, como les mencioné hace un momento, de progresión de la enfermedad. Como les dije, muchas veces los mismos factores de riesgo son los mismos factores de progresión de esta enfermedad renal crónica. Como lo ven acá en esta diapositiva, pues está la proteinuria, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el tabaquismo, ¿no? El tratamiento con el uso a diestra y siniestra de los AINES, ¿no? Sigue, por favor. La siguiente, por favor. Bien. Eh, Muchas veces hay factores de riesgo, también hay causas. Las causas, que son dos cosas diferentes, para poder establecer una enfermedad renal crónica. Esta, si ven digamos, este cuadrito, tal vez es un poco antiguo, pero me especifica la mayoría de causas que yo pueda tener para establecer una enfermedad renal crónica. De repente no se ve mucho, pero a la cabeza están las enfermedades glomerulares, como está la glomerulonefritis aguda, la glomerulonefritis focal y segmentaria, la glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿no? Enfermedades como tubulares, tubulopatías, ¿no? Por depresión crónica de potasio, síndrome de Fanconi. Hay también problemas, enfermedades isquémicas a nivel del riñón netamente anatómicas, puede ser una estenosis bilateral de la arteria renal. También otra causa de enfermedad renal crónica son las infecciones, como las itus a repetición, que esto me va a conllevar a pielonefritis crónicas o también las tuberculosis renales, ¿no? Cuadros obstructivos también, como cálculos, cáncer, neoplasias, hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Enfermedades propias, incluso autoinmunes, como lupus, puede haber vasculitis, ¿no? Que son las más frecuentes. Hay también las causas del mismo riñón, que son alteraciones en la estructura renal, ¿no? Anormalidades congénitas como riñones poliquísticos, riñones hipoplásicos, muchas veces pueden ser los riñones también en herradura, ¿no? Hay también alteraciones metabólicas como es la gota, ¿no? La gota es una enfermedad también que me puede conllevar a una enfermedad renal crónica, amiloidosis, hiperparotismo primario, ¿ya? El siguiente, por favor. Bien, la mayoría de veces cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, pues para nosotros identificar si esta persona ya tiene una enfermedad renal crónica establecida y ver en qué estadio está, es muy importante para nosotros la filtración glomerular o tasa de filtración glomerular, que también es conocido como ese nombre, ¿no? Entonces, los estadios de la enfermedad renal crónica son cinco, como ven acá. El estadio
1 es cuando el daño es un daño leve, digamos, de que simplemente de repente con cualquiera, con cualquier, digamos, alteración que puede ser, como ya les mencioné hace un inicio, puede ser a nivel de cambio histológico, a nivel morfológico, o algo que me produzca que ya hay un daño renal, pues ahí ya se establece en el estadio 1, ¿no? Que por la filtración ahí en este caso es mayor a 90 mililitros por minuto. Cuando la enfermedad renal crónica es el estadio 2, esta tasa de filtración ya va disminuyendo. Por eso es que dice ahí es una leve disminución de la filtración glomerular. El rango es de 60 a 89 mililitros por minuto. Hay en el estadio 3 es una disminución moderada de la filtración glomerular. Como lo vemos acá, es de 30 a 59. También tenemos el estadio 4, que es cuando hay una disminución severa de la filtración glomerular que me va de 15 a 29. Y está el estadio final o el estadio 5, que es cuando ya hay una insuficiencia renal crónica terminal, en el cual acá la tasa de filtración es menos de 15. El estadio 3 se ha dividido en A y B, que más adelante se los voy a enseñar, sino es que esto es para que tengan claro cómo se divide la enfermedad renal crónica de acuerdo a la filtración glomerular. Pásalo, por favor. Bueno, acá es algo muy importante. La mayoría de veces, incluso cuando estamos en la universidad en los primeros años, pues nos hablan de diferentes fórmulas, que eso se los voy a decir más adelante. Pero esas fórmulas, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos ayudan? Nos van a ayudar para sacar la filtración glomerular. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ver también, ver cómo va funcionalmente este riñón, ¿no? Por eso es que la filtración glomerular es el mejor índice para valorar la función renal. ¿Y esto a qué se debe? La filtración glomerular, ¿a qué va a corresponder? Al volumen del plasma de alguna sustancia que el cual se mide y que es totalmente eliminada por el riñón en una unidad de tiempo. Esta filtración glomerular va a variar dependiendo de la edad, del sexo y sobre todo de la superficie o masa corporal, ¿no? Frecuentemente nosotros, nuestra filtración glomerular, digamos, anual, ¿no? Es alrededor de 100, o por día, digámoslo así, es de 125 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados, ¿no? Sobre todo en adultos jóvenes, ¿no? En personas jóvenes. Muchas veces la edad en la última guía es como que está un poco en controversia porque también la edad tiene mucho que ver, sobre todo en las personas que están ya en la etapa de envejecimiento o adultas mayores, ¿no? La tasa de filtración no es igual y de acuerdo a las comorbilidades que tiene que a una persona como ustedes, que son jóvenes o una persona adulta, o diferencialmente también en los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como les digo, ¿no? Entonces esta filtración glomerular me va a permitir la identificación y la clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica, que es lo que le acabo de mencionar hace un momento, y esto también nos va a ayudar a ver qué tanto esta enfermedad renal crónica está progresando, ¿no? Y muchas veces esta progresión me puede llevar a que este riñón no funcione más, esté en un estadio 5 y requieran de repente terapia de reemplazo renal. Esta disminución de la filtración glomerular es muy importante porque mientras que menos o mientras va disminuyendo, existe mayor riesgo de mortalidad, sobre todo cardiovascular, ¿no? Y como ya les mencioné, sobre todo es una progresión hacia la insuficiencia renal terminal. Esta función renal, digamos, nos ayuda mucho el valor de la creatinina, que es, ¿no? Que nos ayuda como un marcador de daño renal, ¿no? Es por eso que es muy importante tener este valor. Pero también está otro marcador de daño renal, que es la cistatina C. Ambas se pueden hallar, sí, al menos acá en Perú se puede tener la creatinina, la cistatina C no es, digamos, diario que podemos tener a la mano, es un poquito más caro, pero con tener nosotros el valor de la creatinina nos basta para poder hallar la tasa de filtración glomerular y saber cómo está esta lesión o daño renal, ¿no? Si ya
se establece como crónico o es algo, una lesión aguda. Siguiente, por favor. Bien, los pacientes con enfermedad renal crónica frecuentemente va a depender la clínica, la sintomatología, en qué estadio está el paciente. Frecuentemente los signos y síntomas para que uno pueda ver que es un paciente ya crónico. Muchas veces llegan ya a las consultas o llegan a los hospitales cuando están en estadios 4 o en estadios 5, donde ya los síntomas y los signos y síntomas frecuentemente es por la urea, ¿no? Por la uremia que puede presentar el paciente y esto me genera una alteración en todo nuestro organismo, ¿no? Por eso es que dice ahí, ¿no? Clínicamente la enfermedad renal crónica puede ser asintomática, ¿sí? Hasta que los niveles de filtración glomerular caen por debajo de 30 mililitros por minuto, ¿no? Los síntomas sí son variables, como les vengo mencionando, van a ser muy relacionados a la urea, ¿no? Y la urea, ¿qué es? Es una sustancia, digamos, tóxicas, es una proteína que por el mismo problema que el riñón no está bien, pues se concentra en la sangre, ¿no? Y esto muchas veces, al no depurar ese riñón, al haber una hiperfiltración, ¿no? De las proteínas, sobre todo lo bueno, lo malo se queda en nuestro cuerpo. Sigamos, por favor. La otra, por favor. Los síntomas más frecuentes cuando un paciente ya está con una enfermedad renal crónica ya establecida, como les digo, en estadio 4, sobre todo en estadio 5, frecuentemente es por uremia. Entonces, hay alteraciones a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, hay alteraciones metabólicas, hay alteraciones hormonales, ¿no? El paciente puede llegar con somnolencia, irritabilidad, pueden llegar con falla cardíaca, pericarditis, a nivel gastrointestinal con náuseas, con vómito, con epigastralgia, incluso y dolor en epigastria. A nivel metabólicas puede haber prurito, que muchas veces es por el fósforo alto, alteración del ritmo del sueño, ¿no? O dolores o fracturas o dolores óseos porque hay una alteración a nivel del metabolismo calcio-fósforo, ¿no? Sobre todo en mujeres a nivel hormonal puede haber causas de infertilidad, también en el varón, y amenorrea. Siguiente, por favor. Bueno, los signos clínicos. Digamos, cuando uno ya puede ver o identificar un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, sobre todo en estadio 5, muchas veces los pacientes tienen una palidez terrosa. Es como una piel acartonada, no es como una piel, digamos, tersa, ¿no? Limpia o una piel que sea de una persona trigueña, no, es distinto, ¿no? Es diferente. La fascia abogatada, como cansado, hinchado, con edema en el rostro, puede incluso tener edema palpebrales, puede haber manchas, hiperpigmentación a nivel de la piel, puede llegar muy frecuentemente con edema, por eso es que al inicio en iniciar la exposición les dije, ¿no? Muchas veces se puede identificar un paciente que puede tener una enfermedad renal crónica y ver si realmente es de una causa intersticial o de una causa glomerular, ¿no? Frecuentemente los pacientes diabéticos llegan edematizados, llegan que con disnea, una disnea progresiva, con edemas palpebrales, que ya no pueden caminar, con sobrecarga hídrica, a diferencia de los pacientes con hipertensos, que ellos pueden llegar caminando, hablando, y la urea está en 200, 300, y la creatinina en 7, 8 incluso. ¿No? Esa cardiomegalia, como ven en esta figura, puede ser un signo paneumónico de una pericarditis de repente, ¿no? En donde también por la urea alta, pues está grande ese corazón. Siguiente, por favor. Como ven ahí, hay edemas, cansancio, letargia, sueño, ¿no? Edemas, muchas veces la boca seca, hay palidez incluso también en las personas que ya tienen enfermedad renal crónica ya establecida. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, las manifestaciones clínicas, ¿no? Está todo aquí, ¿no? Encefalopatía urémica, anemia, que forma parte, ¿no? De un paciente con una enfermedad renal crónica. Hay anorexia, náuseas, puede haber prurito,
hay dislipidemia, hiperglicemia, ¿no? Y también lo más importante, trastornos hidroelectrolíticos. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo, solamente que más representativo, que son los síntomas y signos, ¿no? Por uremia. Como ven ahí, hay prurito, hay edema palpebral, hay disnea porque el pulmón se comienza a llenar, digamos, de sobrecargar, de llenar de agua. Puede haber gastropatía urémica, somnolencia, pericarditis, ¿no? Incluso hipertrigliceridemia, hiperlipidemia también, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es importante para yo poder identificar o que me pueda ayudar en un paciente que tenga enfermedad renal crónica? ¿Qué observamos en el laboratorio? Como les dije, es importante la creatinina, ¿no? Tanto el valor de la creatinina como la urea están aumentados, existe la anemia normocítica normocrómica, hay alteraciones, como les vuelvo a repetir, en el metabolismo calcio-fósforo, el ácido úrico se puede elevar, como la enfermedad de la gota, hay acidosis metabólica, ¿no? Y lo principal que podemos ver en un examen de orina, la proteinuria, sobre todo lo que es más específico, la microalbuminuria, que es un examen de elección que se tiene que realizar en un paciente, ¿no? Dentro de las 24 horas. Es decir, que tiene que juntar la orina dentro de las 24 horas para que puedan tener un dosaje de microalbuminuria, que es muy importante también para el estadiaje de la enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtración. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, ¿no? Es importante la filtración glomerular para poder hallar, uno, identificar el daño o la lesión que puede existir ya en el riñón y mediante, ¿no? La creatinina en este caso o la cistatina. Pero como les dije, la cistatina es un biomarcador muy, muy caro. Existen fórmulas para hallar la tasa de filtración. Ya me imagino que en algún momento han escuchado o han leído en algunas literaturas, ¿no? La fórmula de Crocofos-Baut, ¿no? En el cual ahí tienen la fórmula, es 140 menos la edad por el peso. Chicos, ¿quieren que le responda ahorita o después en sus preguntas que me están haciendo? A ¿Cómo ver, dice, doctora? Al ¿Cómo final, doctora, calcular? creo, al final de la exposición. al final, ok. Sí, porque me Sí. están haciendo una pregunta. Ya. Sigo entonces, me quedé en lo que es Crocofor. Muy bien. Entonces, esta fórmula, como los ven ahí, ¿no? Es 140 menos la edad por peso entre 72 por la creatinina, en ese el valor que ustedes tienen, ¿no? Por 0,85 si es que es mujer. Esta fórmula ya está en desuso. Se podría tal vez usar, no es frecuente, digamos, en pacientes que tengan desnutrición severa, podría usarse tal vez en una embarazada, se puede usar en pacientes que eh, tengan alguna amputación de algún miembro, ¿no? Porque en sí no es, el valor no es tan exacto, ¿no? Hay otras fórmulas, como les voy a mencionar, por ejemplo, como la fórmula del MDR, ¿no? Esta fórmula es de acuerdo a un estudio que hicieron de diferentes, digamos, sociedades, ¿no? Y establecieron estas fórmulas en las cuales usaron 6 variables y de ahí la modificaron y usaron 4 variables, ¿no? Como ven acá. En estas 4 variables usaron un valor estándar, que es 186, por la creatinina, ¿no? Por la edad, y veían de acuerdo que si era mujer, sacaban un factor 0,74 o 1,21 si era de raza negra. Estas fórmulas son para hallar la tasa de filtración. Tanto la MDR como la fórmula del CKD, que es una fórmula que les voy a enseñar ahorita, más ahorita en la otra diapositiva, son fórmulas más exactas para poder hallar la tasa de filtración. Pero de entre estas dos, la más exacta es la fórmula del CKD-EPI. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. ¿No ve? Como les menciono, ¿no? Las ecuaciones que fueron desarrolladas por este grupo, ¿no? De personas, como lo dice acá en
en estas líneas, ¿no? Son colaboración de epidemiólogos de enfermedad renal crónica ya establecida, ¿no? Junto con nutricionistas. Demostraron su superioridad en estas fórmulas a ser aplicables estas fórmulas en una población adulta. Y esto es lo que realmente recomienda incluso la guía Carigo, ¿no? Existen, como dice aquí, existen diversas ecuaciones que se desarrollaron en este grupo en fusión. Se utilizaban la medida de concentración sérica de creatinina sola o cistatina sola o usando ambas, ¿no? Entonces, esta ecuación, sobre todo la de creatinina, ¿qué es lo que me permite? La seca de EPI es tener una mayor exactitud en la tasa de filtración, en la estimación, sobre todo tener una exactitud entre los valores de entre 60 a 90, ¿no? De tasa de filtración. Es mucho más exacta que la MDR, ¿no? Como dice aquí, enfermedades renales que fueron modificados de acuerdo a la dieta, ¿no? Hay mayor capacidad para predecir la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, o si es que hay un riesgo de presentar un fracaso renal, o sea, ¿no? Sobre todo si son pacientes que tienen una falla renal aguda. Y como les vengo, esta ecuación es de elección en las guías Carigo, sobre todo, ¿no? Que es, esta fórmula es la más exacta. Pero ustedes pueden usar la MDR. Incluso ahora, actualmente hay, digamos, programas para poder hallar la fórmula de CPK-EPI o la MDR. Incluso en la Sociedad Española de Nefrología está abierta. Cualquier fórmula que ustedes quieren hallar y encontrar las calculadoras está a libre demanda en el Internet. No hay ningún problema en poder ustedes encontrar o hallarlas. Siguiente, por favor. Bien, otra cosa importante que nos permite al diagnóstico o la evaluación de la enfermedad renal crónica es un análisis de orina. Muchas veces, simplemente con una tira reactiva nada más, como ven acá en esta figura, te permite hallar si es que este paciente ya tiene un factor de riesgo para poder ya iniciar una enfermedad renal crónica o ya la enfermedad crónica está establecida, ¿no? Ahí te pueden determinar en un análisis simple de orina si el paciente tiene hematuria, de acuerdo a la densidad, incluso de acuerdo al pH, si es una orina ácida o no, de acuerdo al sedimento, puedes identificar si el paciente está con una infección urinaria o si el paciente tiene algún problema glomerular, ¿no? Viendo si es que hay células epiteliales, leucocitos en la cantidad que puedan presentar, ¿no? Pero acá para nosotros es muy importante, de acuerdo a las tiras, sobre todo, más que nada tiras reactivas o de acuerdo a un examen simple de orina, si es que hay la presencia de proteinuria, ¿no? En un examen simple simplemente van a encontrar ustedes en donde dice proteinuria, una cruz o dos cruces o tres cruces. Basta que tenga ese signo, pues te va a poder identificar que el paciente pues ya tiene de repente algún daño renal, ¿no? Y eso tendríamos que ver. También es importante porque aquí en un examen de orina simple podemos ver si el paciente está perdiendo glucosa o no, sobre todo en los pacientes diabéticos. Como les digo, basta una simple tira reactiva para que ustedes puedan ver si este paciente ya está en riesgo de una enfermedad renal crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la ecografía también, ¿no? La ecografía es un estudio de imagen muy importante para nosotros porque me va a permitir a identificar si este riñón tiene una buena diferenciación córtico-medular. Como ven ahí, ese riñón es un riñón bueno. Ven la parte de la corteza que está más hipodensa que la médula, que es más hiperdensa, ¿no? Entonces, si hay una alteración y no puedo ver esta diferenciación, significa que es un riñón crónico, incluido el tamaño del parénquima renal. El parénquima, si es menos de 15, ya te está diciendo que es un riñón crónico, ¿no? Siguiente, por favor. Como ven ahí, justo donde está por ahí el cursor de su compañera. Ven ahí, ¿no? O sea, los bordes del riñón son bordes regulares. En cambio, cuando hay una afectación renal como en la foto B, no hay una buena diferenciación, incluso el parénquima está muy ancho, los bordes son irregulares. En la foto C ya no hay una buena diferenciación córtico-medular, no hay.
Los bordes son totalmente irregulares como en la foto D, ¿no? En la foto D ya no existe ninguna diferenciación corticomedular, no puedes distinguir cuál es la corteza ni cuál es la médula, y sobre todo si ven ahí en este borde blanco, no sé si por justo donde está el cursor, a la justa se observa el borde del riñón, ¿no? Y con esto se observa clarito que este parénquima está a menos de 15, si se dan cuenta. Siguiente, por favor. ¿Cómo diagnostico? No es tanto un diagnóstico, sino cómo yo voy a establecer que este paciente ya tiene una enfermedad renal crónica. Vamos, les voy a decir algunos parámetros para que ustedes puedan más adelante identificar o saber. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, hay que identificar primero en qué estadio está esta enfermedad renal crónica o este paciente, ¿no? Una vez que identificamos el estadio, siguiente, por favor, podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Este es un cuadrito que me sirve mucho en el cual, ¿cómo puedo yo ver si este paciente ya tiene una enfermedad renal crónica ya establecida? No se olviden que el valor de la tasa de filtración menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados tiene que ser tiene que estar menor o igual a 3 meses. Si es así, yo con eso ya estoy identificando que este paciente tiene una enfermedad renal crónica, a diferencia de un paciente que tiene una falla renal aguda. Normalmente para un cuadro de una enfermedad renal aguda o una falla renal aguda no existe antecedentes, a diferencia de un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, sobre todo las causas, ¿no? Como les dije hace un momento. Puede ser diabético o un factor de riesgo también, ¿no? El diabético, hipertenso o un paciente que tenga uropatía obstructiva. La fase es normalmente el paciente que viene a consulta o alguna emergencia, el paciente que es un enfermo crónico tiene una fascia abogatada. Frecuentemente los pacientes tienen anemia normocítica cromocrómica y como les mencioné hace un momento, tienen una palidez terrosa, ¿no? Una piel acartonada. Estos pacientes estos pacientes tienen tolerancia a la uremia. Me explico. Por ejemplo, normalmente un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica puede tolerar tener un valor de urea de 100, 150 y 200. Ustedes los pueden ver en la calle, caminando en su casa, sin ninguna actividad y no tienen ninguna molestia, ningún síntoma, sobre todo de uremia, que les ha mencionado hace un momento, no tiene problemas neurológicos, no tiene problemas ni siquiera alteración neurológica, no tiene nada. A diferencia de un paciente que sí tiene una enfermedad renal aguda, basta con 60 o 60 o 70 de valor de urea y el paciente ya tiene esas manifestaciones clínicas por uremia. Puede estar letárgico, puede estar confuso, puede incluso haber disminuido su orina, puede tener pericarditis, náuseas, vómitos porque no tolera, ¿no? Y como ya les mencioné, otro tip, el tamaño de los riñones, ¿no? En un paciente que tiene una falla renal aguda, pues los riñones son normales, a diferencia de un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, sus riñones son pequeños, como en las fotos que les he enseñado hace un momento. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos diferenciar de acuerdo a la causa, como les mencioné hace un momento, tanto la causa intersticial o medular, bueno, que ya les mencioné hace un momento, solamente esto los puse para que ustedes se vayan a acordar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pasa a la siguiente. Muy bien. Esto es lo que más me interesa, ustedes que se puedan llevar, digamos, de esta exposición. Mientras que avance la enfermedad renal crónica y tenga factores tanto de progresión, como les dije, existe más el riesgo de morbimortalidad y que puedan llegar incluso a muerte súbita. Es por eso que las guías CADIGO todavía mantienen, tanto del año 2012 y la actual, es muy importante el filtrado glomerular con la albuminuria. Si yo tengo albuminuria masiva, persistente,
mayor de 300 miligramos, es gran riesgo de que tenga una morbilidad cardiovascular y sobre todo de muerte súbita cardíaca. Por ejemplo, como les mencioné hace un momento, el estadio 3 se divide en A y se divide en B. El estadio A es la tasa de filtración cuando va entre 45 a 59 milímetros por minuto. El estadio 3B es de 30 a 44. Como ven acá, eh, si ven aquí, digamos, en el cruce con el cuadrito de los valores de albúmina ponen, digamos, diferentes estadiajes A1, A2, A3. A1 es cuando la albuminuria está normal o hay un incremento muy leve, ¿no? Como dice ahí, el valor menos de 30 miligramos gramo, o también en los otros valores, ¿no? 30 miligramos por milimoles. En el A2 hay cuando la albuminuria está aumentada, en el A3 cuando ya pues la microalbuminuria es grave. E incluso están los valores, ¿no? Cuando la microalbuminuria está entre el rango de 30 a 300 lo consideran como moderado, y cuando es mayor de 300 que es grave. Por ejemplo, tenemos el estadio 1 y el estadio 2, en donde está, si ven, de 60 a 90, ¿no? Y si yo correlaciono con A1, con el valor de la albúmina en orina, si está en verde significa que no hay un riesgo cardiovascular. Pero si yo ya voy viendo que mi paciente que asiste en estadio 1, en estadio 2 y tengo pérdida de microalbuminuria, pues en el amarillo, como ven ahí en los colores, me dicen que ya, oye, ¿no? Este paciente ya está en riesgo, hay que ver las medidas, hay que ver qué hacemos para que no progrese esta enfermedad renal crónica. Igual con el color naranja. Pues si se dan cuenta, en el estadio 3A, 3B, hay el color naranja, como basta que tenga la disminución de la tasa de filtración y tenga una disminución de la microalbuminuria, también es como que te pone en alerta. En cambio, el color rojo, asiste el paciente en estadio 3A o 3B, por ejemplo, en el estadio 3A y que tiene una microalbuminuria, una pérdida de microalbuminuria grave, como ven acá en el cuadrito rojo, pues es un riesgo altísimo. No necesariamente tiene que estar en los estadios finales para que este paciente tenga una enfermedad o tenga un riesgo cardiovascular, sobre todo de muerte súbita. Basta que yo tenga uno de los dos parámetros, la disminución de la tasa de filtración o la disminución o la persistencia de la microalbuminuria para yo, digamos, ver qué medidas voy a realizar para disminuir la progresión. Espero que me hayan entendido este cuadrito. Sigamos. Bueno, el tratamiento en sí, bueno, las medidas generales en sí para todos los tratamientos para un paciente con, ya sea para enfermedad renal crónico diabético, evitar el tabaco, las drogas, el exceso de alcohol. Bueno, el deporte es salud, ¿no? Las dietas, sobre todo nutricionales, por ejemplo, si un paciente es hipertenso, pues disminuir la frecuencia de sal, si es posible, no comer sal en los pacientes que son diabéticos, evitar pues los carbohidratos, ¿no? Si un paciente tiene hiperlipidemia, pues evitar las grasas, ¿no? O las comidas chatarras que a todos nos gusta. Es muy importante tomar agua. Eso sí, chicos, tienen que tomar agua, sobre todo ahora que estamos en este calor que es infernal, tienen que tomar agua. Agua, agua, porque eso va a conllevar a que se deshidrate, haya una hipoperfusión a nivel renal y eso les ocasione un daño renal y no hay que prevenir esa parte, ¿no? Siempre hay que mantener, bueno, sugieren un flujo urinario de 2,5 litros hasta 3 litros, en realidad va a depender, ¿no? De la raza o de donde estén las personas, ¿no? De la población, ¿no? Porque muchas veces los deportistas, pues, beben más agua que nosotros, ¿no? Muchas veces las personas no toman agua o están sedentarias y no toman agua, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la deshidratación sobre todo, ¿no? La hidratación, como dice acá, es importante. Si es un paciente, una persona que tiene un problema cardíaco, pues no lo van a sobrehidratar, ¿no? No le van a decir, señora o señor, tome 2, 3 litros de agua, ¿no? Ahí le están haciendo un daño a esa persona. También la dieta, bueno, eso va a depender muchas veces, más que nada, si el paciente está en diálisis o no, ¿no? Eh, Sobre todo los valores, como ven ahí, ¿no? Sigamos, chicos, en la otra diapositiva, por favor.
Bueno, esto es en sí algo general, ¿no? Si el paciente es paciente que tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene dislipidemia, cuál es el tratamiento en sí, cuál es el valor a donde debo llevar. Por ejemplo, es mejor mantener en un paciente con dislipidemia, sobre todo la LDL, que es, bueno, el objetivo antes era menos de 100, ahora es menos de 70, ¿no? Después, la sobre todo el tratamiento para la insulina, el tratamiento, perdón, para la diabetes, va a variar, va a depender de qué tipo de diabetes sea, tipo 1, tipo 2, si este paciente, bueno, ya necesita, si es que está en diálisis o no, sobre todo en pacientes que ya están en diálisis, no se usa ya la insulina, ¿no? A diferencia de los pacientes, o en estadio 5 no se usa la insulina, o pacientes que ya están en etapa, en estadio 3 o 4 se puede usar la insulina y hay diferentes tipos de insulina, ¿no? Después sí se sigue demostrando que los IECA-ARA2 son renoprotectores, son farmacoprotectores, pero hasta cierto punto. Solamente se pueden usar hasta los estadios 3A. Muy individualizado, estadio 3B, ¿no? Por eso es que cuando ya el paciente está en estadio 4 o 5, se cambia el tratamiento antihipertensivo porque también puede haber un daño a nivel renal de los IECA-ARA2. La otra diapositiva, por favor. Bien, cuando ya las medidas generales o el tratamiento farmacológico no funciona, ¿no? Y no ayuda al paciente, pues ya existen las terapias de reemplazo renal, en el cual ya sobre todo son en pacientes que ya están en fase terminal, ¿no? En el estadio 5, ¿no? Cuando ya pues el riñón o la tasa de filtración es menor de 15, ¿no? Y existen dos terapias, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y también está el trasplante renal, ¿no? La hemodiálisis, como ven en la figura, esta es una máquina de hemodiálisis con un paciente que está echado, que se está dializando mediante una fístula arteriovenosa, ¿no? Con todos los implementos y los insumos que se requieren para una diálisis, ¿no? Sigamos, la otra. Bueno, la diálisis peritoneal es muy distinto, no se usa la sangre, se usan unas soluciones especiales de destroza, ¿no? De diferentes concentraciones, que puede ser de 1.5, 2.5, 4.25. Se coloca un catéter especial, catéter Tenkov, dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, como ven ahí, hay un sistema en Y, ven ahí, hay una bolsa, digamos, en un parante y la otra bolsa está echada en el piso, ¿no? Y mediante un sistema en el cual el paciente tiene que aprender, se abre, digamos, el sistema, esa bolsita que está arriba en el parante, el líquido que está ahí se infunde, lo ingresa en su cavidad abdominal después de 4 o 5 horas, lo elimina por la otra bolsa donde sale, la bolsa donde está vacía, donde dice solución usada, ahí se tiene que eliminar la bolsa, ¿no? Es diferente el método, pero son dos terapias muy buenas. Y la terapia de trasplante renal, que es una terapia un poco más exquisita, que se tiene que ver sobre todo la familia, si es compatible o no con el paciente para que le puedan realizar el trasplante, ¿no? El trasplante puede ser de un donante vivo, pues familia, familiares, el hijo o los papás que son más cercanos, o de donantes cadavéricos, que son pues las personas muchas veces que están fallecidas y son donantes de órganos, y bueno, se activa todo un sistema de alarma para que pueda ser trasplantado otra persona que requiera. Sigamos. Bueno, espero que hayan entendido lo que es enfermedad renal crónica. De verdad es muy bonito y es fácil de entender. Ahora sí, vamos con sus preguntas. Alguien me preguntó, a ver, me preguntaron, César López, ¿no? Me preguntó en qué consiste la calcifilaxis en los pacientes con enfermedad renal crónica. A ver, la calcifilaxis es un problema más que nada de la alteración de calcio-fósforo, en el cual son depósitos de calcio, digamos, que se van endureciendo a nivel, digamos, de la piel, ¿no? Y que con el tiempo pueden generar una tumoración y eso puede conllevar a una fractura.
en un paciente que ya tiene establecida una enfermedad renal crónica. ¿Por qué el sexo masculino es un factor de riesgo? Bueno, en los estudios que han hecho demostraron que el sexo masculino es el sexo en que tiene más predisposición genética a una enfermedad renal crónica, más que la mujer. Ya son estudios genéticos que establecieron esos valores, ¿no? De que está más predispuesto a tener la enfermedad renal crónica. Cuando menciona el estadio 1 sobre proteinuria, ¿es rango nefrótico? No. A ver, son dos cosas diferentes. Estadio 1 de la enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtración. Nada más. Si tú haces, digamos, el juego entre el tasa de filtración y la microalbuminuria, sobre todo si está en rangos nefróticos, basta que este estadio 1, que está en 90, aparentemente no hay daño renal, pero si tú le pides un examen de proteinuria en 24 horas y tiene más de 300 miligramos, pues este paciente ya está establecido o se está estableciendo un daño de la enfermedad renal crónica. No necesariamente rangos nefróticos puede tener cualquier paciente, incluso un paciente que esté haciendo falla renal aguda, como por ejemplo los pacientes que tienen lupus, ¿no? Los pacientes que tienen lupus tienen proteinuria en rango nefrótico que es mayor de 3.5 gramos en 24 horas y no necesariamente tiene que tener falla renal crónica. ¿Alguien? ¿Otra pregunta, chicos? Sí, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la exposición. Dos preguntas, doctora. El paciente con enfermedad renal crónica muchas veces tiene hiperparatiroidismo secundario. Así es. ¿Cómo manejarlo? Y la segunda pregunta es, bueno, nuestros profesores nos enseñaron que para quedar el calcio había que utilizar carbonato de calcio, pero estoy leyendo últimamente que están utilizando el sevelamer. ¿Tenemos en el Perú el sevelamer? A ver, voy por la segunda pregunta. El sevelamer se usa en casos de hiperfosfatemia. No en caso, no, a ver, si tú tienes un paciente que tiene alteraciones del metabolismo Me, calcio-fósforo, me expresé mal, doctor, quelar el fósforo, perdón, me expresé mal, disculpe. allá. Quelar el fósforo, sí, tiene razón. Por eso, el Sí, sevelamer es un quelante de fósforo. Perdón, el calcio, si tú lo quieres usar como quelante de fósforo, tendrías que usarlo antes de las comidas. No sé si me entiendes. sí, sí, perfecto. O sea, ahí el carbonato de calcio funciona como quelante de fósforo. Y el sevelamer, pues sí, es un quelante, pues, ¿no? Se usa netamente para el manejo de la hiperfosfatemia. La otra pregunta que me dijiste era de, Hiperparatiroidismo secundario. allá, ¿Cómo manejarlo? va a depender de los valores, va a depender mucho de los valores. Hay rangos incluso en pacientes ya renales crónicos, el valor máximo o normal, digámoslo así, es 300. Si tú pasas estos valores 300, por ejemplo, 300, 350 o 400, vas viendo si va mejorando, digamos, con los análogos del calcio, ¿no? Como el calcitriol, ¿no? O si es que puedes usar, pero tienes que tener un usaje de paratormona, a eso me refiero. Si tienes la paratormona en mayor de 300 y le das manejo médico 2, 3 meses, 6 meses y no revierte, pues ahí digamos, el tratamiento de elección es la cirugía. Incluso en estos momentos están todavía haciendo los estudios porque ya no quieren ir de frente al manejo médico, sino de frente a la hiperparatirectomía. Es bien tedioso porque tú tienes que ir viendo de acuerdo a los parámetros o al valor de la paratormona, si es que estás usando, por ejemplo, el calcitriol, ¿no? Ver qué tanto está bajando. Si mejora, si es sensible el tratamiento, perfecto, pero si no, el segundo paso es la cirugía. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Bien, creo que nadie más. Bien, doctora, ¿podemos iniciar la segunda ponencia o desea dar un descanso de algunos minutos? Dame 5 minutos. Ok, está bien, doctora. Ya.
¿Podemos empezar? Ah, sí, doctora, un momento, ahora presento pantalla.